análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de análisis de los noticieristas, saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana, compañeros. El día de hoy vamos a abordar un tema pues muy relevante a propósito de lo que se vive en Sinaloa. En México, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, existen 83 partidos locales, los cuales por años han vivido del erario, ¿sí? Del erario público. Incluso algunos de ellos perdieron el registro, pero han revivido bajo otros nombres y emblemas. Y que en 2024 pondrán en juego sus registros para seguir recibiendo millones de pesos de las arcas públicas. Solo en 10 estados se prevé destinar 271 millones de pesos para el gasto ordinario y de campaña de 26 partidos locales que están vigentes. El presupuesto definitivo para los partidos políticos en 32 estados tendrá que ser avalado en los congresos locales. Del 93 al 2023 han perdido su registro 79 partidos locales y con ello la posibilidad de seguir participando. Algunas de estas agrupaciones se disolvieron, otras han regresado con otros nombres. El próximo año, la renovación de 9 gubernaturas, 31 congresos locales, 1,803 presidencias municipales, 14,429 regidurías, entre otros cargos. Según el INE, hasta octubre de este año se tiene un registro de 83 partidos políticos locales en 26 estados, con excepción de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Ciudad de México, Guanajuato y Tabasco. Javier, pues muchos de estos partidos no tienen pues gran fuerza, algunos otros pues sí tienen cierta representatividad de acuerdo a las regiones, pero todos cuestan, habrá que decirlo, igual o más que los nacionales, obviamente. Sin duda, bueno, hay proporcionalmente. nuevos partidos, algunos que hay varios criterios en el sentido de que no se necesitan tantos partidos políticos para que la ciudadanía pueda participar en las contiendas electorales. Sin embargo, bueno, pues la ley permite esto, que partidos de carácter estatal pues puedan participar solamente en elecciones en sus entidades federativas. En el caso de Sinaloa solamente tenemos un partido de carácter estatal, que es el PAS, pero tiene ya un gran tiempo participando en procesos electorales desde su nacimiento, no ha perdido su registro, lo mantiene este registro. Sin embargo, otros partidos como el País, hay que recordar que solamente participó en una sola contienda y no alcanzó los votos necesarios para continuar en la vida social y electoral en el caso de Sinaloa. Sí hay algunos estudios en el sentido de que son demasiados partidos políticos los que están haciendo a nivel estatal, hay 83 ya como lo establece esta información, y esto también cuesta. Sin embargo, es parte ya de un presupuesto que ya se tiene registrado. El presupuesto solamente se va dividiendo en caso de que nazcan nuevos partidos políticos, no se aumenta, sino que se les va restando a los partidos más longevos, que tienen más tiempo. En el caso de Sinaloa parece que va a revivir un partido que es el PES, que nació, pero es un partido con carácter nacional, que había perdido su registro. Bueno, pues lo que era Encuentro Social. Lo que era Encuentro normalmente social, Encuentro Social. Y bueno, pues la ciudadanía está en su decisión si va a apoyar a estos partidos y a sus candidatos a cargos de elección popular. Aquí en Sinaloa todavía no está muy bien definido cómo va a quedar el presupuesto para el próximo año. Hay que recordar que la ley de ingresos y el presupuesto de egresos apenas acaba de llegar al Congreso del Estado, donde se va a establecer cuántos recursos económicos se van a dar al órgano electoral al próximo año para que distribuya entre todos los partidos que van a entrar en la contienda electoral de 2024, donde habrá elecciones para 20 alcaldías y 25 distritos electorales. 24 distritos electorales. 24, es un dineral, Javier. Bastante dinero se llevan los partidos políticos. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, sirvieran de algo los partidos políticos, en México sobre todo, no sé en el resto del mundo, dijeras, esto está bien, no importa que vivan de las aportaciones ciudadanas, es decir, vía impuestos, pero ¿de qué nos ha servido la partidocracia en México? Nos prometen cambios sin cambios, a veces peor, y siempre estamos como buenos guadalupanos pues a la esperanza, a la fe de que algún día verdaderamente pues llegue el Mesías político, como dicen luego no el tropical, pues para que nos lleve a mejores calidad de vida en general.
sigue siendo lo mismo. Lo estamos viviendo en este proceso electoral presidencial de sucesión que ya está en marcha. La gran simulación avalada y apoyada por todos los partidos políticos, hasta los llamados disque de oposición. ¿Por qué? Porque siguieron la misma ruta. ¿Cuántos años tienen en campaña o cuántos años tenía en campaña la señora Claudia Sheinbaum, por así decirlo, ¿no? Bueno, después se viene el simulacro del recorrido, abiertas campañas de las corcholatas, y así sucesivamente. Y en el lado del PRI es la misma situación. La señora Xóchitl Gálvez ahorita anda haciendo exactamente lo mismo que hace Claudia Sheinbaum, que hace este muchacho García. Es decir, en abiertas campañas, le llaman precampañas. Pero cuando no tienen competencia interna. Por eso, como cuando, y pobre el que se mueva. Oye, en Morena, donde el control férreo, absoluto y total de la marca la tiene Andrés Manuel López Obrador, y les dice y les exige lealtad a ciegas. Es decir, el que antes decía don Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto. Ahora el que se mueve no alcanza a seguir montado en el tren de la revolución. Bueno, ahora es el tren Maya del presupuesto. Entonces, los partidos grandes, vamos a decirlo. Por ejemplo, ¿cómo te explicas tú que Morena, con un López Obrador al frente y controlando todo, pues permita que a su lado hayan sobrevivido como sandijuelas, con todo perdón para las sandijuelas, pues partidos como el PT y el Verde Ecologista, que antes le hicieron el juego al PRIAN, a la mafia del poder, que hoy sigue siendo poder de la mafia, los ¿no? que eran oposición PAN-PRI, pues ahora están juntos. Exactamente. Entonces, en verdad, ocupamos nuevos partidos políticos. Digo, por favor, si con lo que tenemos históricamente no hayamos que hacer, entonces, ¿por qué? Porque de una manera u otra sigue siendo un gran negocio que tú le des forma a un nuevo partido político, aunque al rato te quiten el registro, pero en el Inter ya... Por eso no deberían permitir las alianzas, porque hay partidos que han sobrevivido gracias a esas alianzas, bueno, ¿no? Como dices, bueno. Pegaditos, por decirlo de manera amable, a partidos grandes. Bueno, ¿no? por eso siempre un servidor ha dicho que en las reformas electorales que se hagan, deben de exigirle a esos partidos, sobre todo cuando llega la sucesión presidencial, jugársela directamente. Pero como la cobija del oportunismo político y del ganar haya sido como haya sido, con demócratas de la talla de Enrique Peña Nieto, pues entonces, el licenciado Peña, perdón, entonces, en aras de obtener el poder a toda costa, pues se hacen alianzas, ¿no?, de costa a costa. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, precisar parte de lo que hablaba ahorita Francisco sobre la sucesión. Recordemos que todo empieza, como bien comentas, mayo 2021, línea 12, el desastre. Julio, nos pasamos a julio del mismo año, y ahí empieza el destape de las corcholatas y empieza, pues, dijera Tres Patines, el corcholaticidio, ¿no? O sea, todas estas giras, todo este control de la agenda pública y de la agenda política para Morena, ¿no? Que el presidente lo ha sabido hacer muy bien. Pero bueno, esa es parte de lo que es, de cómo se gesta o cómo empieza el proceso de sucesión. Ahora, en cuanto a los partidos locales, pues las entidades donde no hay partidos es Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato y Tabasco. Donde hay de 5 partidos a 8 partidos en cada estado son Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Zacatecas. El resto, que serían, en total son 26 estados los que tienen partido local, pues el resto es de 1 a 4. Nosotros aquí tenemos 2, que es el Partido Sinaloense y el Partido Encuentro Social, el estatal, Encuentro ¿no? Solidario. Encuentro Solidario, algo así. Sí, entonces... pero también es PES. ¿Cuál ha sido uno de los pasajes ahorita en esta parte de la sucesión? Que ahorita comentábamos de cómo un El conejito aquí, esta etapa en donde un partido local se alía a uno nacional, pues para lograr más prerrogativas, es Jalisco, con el Partido Futuro de Pedro Kumamoto. Recordemos que Kumamoto pues, fue el primer diputado independiente. Ya trae el chalequito tinto, ¿no? Ya trae el chaleco tinto, y fundó después, o sea, en todo ese cuestionamiento a los partidos políticos, termina fundando un partido político que es Futuro, y ahora resulta que las bases, parafraseando a Francisco, las bases de Futuro relincharon de gusto
para aliarse a Morena. Entonces, ahí las redes se lo han acabado, o sea, a este chavo, este activista, y pues bueno, es parte de cómo se cuestiona a un partido local que se alía a un partido nacional en aras de prerrogativas, pero tengo entendido, la primera elección, esas sí van solos, ¿no? O sea, como para calarse. Ahora, ¿por qué un partido pierde el registro? Primero, por no obtener el 3% de la votación, por que incumplieron algún requisito para obtener el registro, por no participar en un proceso electoral ordinario o por fallas de manera grave que el organismo público local lo determine. Entonces, es toda una agenda política los partidos locales. Bueno, nada más para ilustrar el 2024 aquí en Sinaloa, el Partido Encuentro Solidario Sinaloa, así se llama, que mencionaba Milton, ya va a tener presupuesto el año que viene, 3,168,000 pesos el año que viene. Ahí nomás. Ahí nomás. El Partido Verde, 3,168,000. O sea, va a tener lo mismo que el Partido Verde, este Partido Encuentro Solidario. Enseguidita, en cuanto a presupuesto, Partido de la Revolución Democrática recupera su presupuesto local, yo creo, porque no tenía, ¿no? 3,168,000, lo mismo les van a dar para la elección del año que viene, aquí en Sinaloa, ¿no? Y luego sigue el Partido del Trabajo. Ellos, pues sí, inclusive, pues gobiernan algunos municipios, ¿no? El caso de, si mal no recuerdo, el OTA, ¿no? Por ejemplo, 11,147,000 pesos va a tener el PT. Y luego el Partido Sinaloense, el Partido Movimiento Ciudadano, 12,333,000, Partido Naranja. Y luego el Partido Sinaloense, que por el número de votos, pues tiene más presupuesto, 16,383,000 pesos. Luego sigue el PAN con 17,347,000 pesos. El PRI, 34,897,000 pesos. El año que viene aquí en Sinaloa, 34 millones de pesos. Y decían que no. Y Morena, 56,846,000 pesos. Así, el presupuesto total del año que viene para los partidos políticos, 158,426,000 pesos. Premio mayor. Eso es lo que va a costar solamente para el gasto de Sinaloa. Nada más local. Para elecciones locales. Parte del dinero federal, ¿no? O sea, parte para las campañas políticas y la operación de los partidos de carácter nacional que reciben también recursos nacionales. Bueno, pues toda una disputa y una polémica que se ha dado en cuanto al financiamiento a los partidos políticos, que es un tema que no se ha tocado. Es un tema de que se dice que sale muy cara las elecciones en este país, en un país tan pobre. Incluso pues, hay que recordar que algunos políticos en el proceso pasado decía que el costo era a nivel nacional, junto con los recursos estatales, se hablaba de 60 mil millones de pesos, que ese era el costo que tuvo 60 mil millones de pesos que tuvo el costo del proceso electoral que se vivió en el país. Es mucho dinero y la mayoría de estos recursos lo llevan los partidos políticos. Los cuestionamientos que se hacen al financiamiento de los partidos políticos es por qué reciben tanto dinero en años que no son electorales. Y la argumentación es que es para la operación de sus partidos políticos, que además contempla algunas acciones como es la capacitación, tema también de la mujer que tiene que darle un 5% para el tema de la equidad de género, para capacitación también. Bueno, esa es la argumentación. Y otra de las argumentaciones que se hacen es que si el gobierno no les diera dinero a los partidos políticos, estos tendrían que buscar sus propios recursos. Y se correría el riesgo de que dinero proveniente de dinero de procedencia ilícita pudiera infiltrar a los partidos políticos. Hay muchas dudas. Sí, también, a pesar de las prerrogativas, bueno, pues se sabe que muchos partidos políticos gastan más allá de lo que reciben financieramente por parte del sector público. Y bueno, normalmente no hay sanciones o no se sabe de dónde viene este recurso económico y con qué intención. Francisco, ¿tu conclusión? Mira, el hoyo negro de la democracia en México pues sigue siendo esta pésima y maldita partidocracia. Cuando tú le hablas al ciudadano la palabra política, le notas en la cara el repudio por la fama que tiene el ejercicio de la política o los resultados de la política en la calidad de vida de todos los mexicanos, incluyendo los sinaloenses. Bueno, pues no nos queda de otra. Es de los partidos políticos de donde emana la oferta de candidaturas de quienes aspiran a gobernarnos
a saquearnos, a desgobernarnos, a manipularnos, es decir, a medrar precisamente con las necesidades eternas que ellos desde hace mucho tiempo deben de haber solucionado en empleo, seguridad, salud, economía. Y me refiero históricamente a todos los partidos políticos, no únicamente a Morena, ¿no? Porque luego hay quienes dicen, no, pero es que antes no decían nada, no, siempre hemos dicho. Entonces, pues nos guste o no nos guste, tenemos que estar pendientes y atentos a qué oferta política nos vamos a enfrentar, de hecho ya, de cara a la sucesión presidencial. Y en el caso de Sinaloa, a alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales y todo ese chorrero que de ahí emane, como dijeran los cuando protestan la Constitución y las leyes que emanen, mentira, no respetan nada. La cumplimentaria. Ufa. Entonces, en ese sentido, ahora vamos a tener otro ejercicio. Vamos a pensar que estamos mal de la cabeza o que somos daltónicos, porque vamos a ver chalequitos que antes eran tricolores o azules, vamos a ver acá la mayoría con chalequito morena, y como dijo Harry, ahora resulta que son convencidos de que el futuro y que sus convicciones están en el campo de Morena. Mágicamente. Pero no tienen la culpa muchos de ellos, ¿eh? Muchos de ellos no dijeron me voy, se los llevaron. Que porque tienen tras de sí una excelente trayectoria. No, el pueblo bramó. El pueblo los demanda. Digo, los demanda. Algunos también. Nada más que cuando los presentaron como baile de 15 años en sociedad entre la señora Sheinbaum, ¿cuál fue el resultado? Pero ahorita ya ni quien se acuerde, Pancho, ya andan como si nada. Bueno, como dice el señor presidente de la República, por eso nosotros tenemos la obligación de estar recordando, machacando una y otra vez la clase, el tipo de clase política, pseudoclase política que tenemos. Es decir, todo político que sus convicciones están en lo personal y no mirando por el bien ciudadano, pues ya sabemos cómo se les llama. Así es. Así están las cosas. ¿Tu conclusión, Milton? Bueno, cuando vemos que irrumpe en la escena política de algún estado un partido local, es porque hay un vacío en esa clase política de la que hablaba ahorita Francisco. Entonces, tú ves como, por ejemplo, en Jalisco, ha habido varios movimientos que se han gestado precisamente desde la universidad con Hagamos, desde el activismo con Pedro Kumamoto, que ahora pues ya es morenista, aliado de Morena, con Futuro, y vamos viendo cómo esos vacíos de grupos políticos que se van viendo desplazados del poder o que sus agendas políticas son desplazadas desde el poder, irrumpen. ¿Por qué? Porque obviamente logran conectar con la mayoría de los votantes y eso les permite un colchón para seguir vivos mientras dura la agenda política de sus ideas, ¿no? Si no renuevan, si no están en constante movimiento, pues obviamente se van quedando rezagados en la oferta política. Yo creo que a Kumamoto pues le pasó eso, ¿no? Entonces dijo, para no rezagarme con mis ideas, pues mejor me alío al más poderoso. Entonces, ¿y qué dicen estos tipos de gente que se pasa? Como dice Francisco, que pierdes que los ves de un chaleco y ahora los ves de otro. ¿Qué pasa? Se alían, pero no se alían con Morena, se alían con la doctora Sheinbaum. Fue el mismo discurso aquí de los conversos. Es que con la doctora Sheinbaum le va a ir muy bien a Sinaloa. Es que esto. Entonces, aquí estamos viendo cómo en democracia, en la opinión de la mayoría de la gente, estos actores políticos no deberían de pasar otra vez el tamiz de volver a ser clase política. Pero ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen? ¿Por qué? Porque son colaboradores de élites. Y las élites, como les sirven, como son gente que funcionan para ellos, a la élite no les importa si la mayoría los repudia o los acepta. Ellos los quieren tener ahí en el espectro político y que sigan manejando para sus intereses. Y la mayoría, en este caso, no importa. Pero ¿qué pasó ese día? Ese día la mayoría emitió un veredicto. Digo, la mayoría que estaba ahí, pero puede ser una muestra de lo que es la población afuera. Y que dijeron, fuera el PRI. Sí, y pues bueno, se ha mantenido, ¿no? Ese mensaje. Se ha mantenido, ¿por qué? Porque después en Oaxaca pasó lo mismo y después ya no, como que ya de la dirección de Morena dijeron, ya no, porque se nos puede revertir esta parte. Entonces, ahí coaccionar muy rápido. Efectivamente. Javier, ¿tu comentario final? Pero fíjate que no, del nacimiento de nuevos partidos políticos
no es siempre alguien que está esperando que viene a cubrir un vacío o que hay un vacío o que se sienten no representados los ciudadanos. Hemos visto muchos muchos intentos de crear partidos políticos aquí y que no se logra. Y algunos que han logrado el registro al año siguiente lo pierden. ¿Por qué? Porque los ciudadanos luego a veces duran muy poquito, se ¿no? sienten decepcionados porque ven las prácticas en la nominación de los candidatos. Un barzonista, hubo otro que tuvo por ahí, Serapio tuvo un Vargas, poquito más también, tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, el partido El País, que inició, El País era, que rápidamente sí que cumplió con todos los requisitos, parecía ser que era un partido nuevo que tendría pues una larga vigencia. Sin embargo, ¿qué vimos? Pues en un primer proceso electoral perdió su registro porque no alcanzó el 3% de los electores. ¿Y por qué? Bueno, porque los ciudadanos no respondieron en las urnas, se sintieron decepcionados y entonces, bueno, pues siguen yendo ellos a votar por los candidatos que postulan normalmente los partidos políticos que tienen un poco más de tiempo. Pero si vemos es que también la participación ciudadana cada día se reduce aún más y ha habido procesos que es menos del 40% de los ciudadanos que acuden a las urnas. Entonces hay un desencanto. Francisco, ¿tu comentario final? Sí, hay un desencanto por algo muy sencillo, más allá de lo que nos enseñan de un lado y otro, de que vamos bien, de que esto es Disneylandia, dijera el ingeniero Renato Vega Alvarado, etcétera. Otra gente dice, no, sí ha habido un verdadero cambio. Creo que la realidad, y siempre lo he insistido y lo voy a continuar, está en cada uno de los hogares. Está en cada uno de los hogares en torno a su calidad. Es decir, usted revise, su calidad de vida ha cambiado en estos 4 o 5 últimos años, revise bien, y a partir de ahí está la mejor respuesta. Olvídese de lo que diga el INEGI, lo que diga el presidente, lo que digan los analistas, etcétera. La realidad, usted mídala. Usted tiene su propia encuesta en casa, en el entorno familiar, con sus hijos, con su calidad de vida en general. A partir de ahí, creo que ahí cada quien va a establecer si en el próximo proceso electoral ratifica por lo que votó anteriormente, cambia, va a haber, pienso yo que va a haber mucho abstencionismo, no sé, ojalá que no, porque el abstencionismo beneficia a quienes ejercen el poder actual. Entonces, un abstencionista cuando no participa significa que no está de acuerdo con lo que está viviendo. Entonces, creo que es un desperdicio, se respeta mucho, pero algo, hay que salir a votar, así sea por el menos peor, pero no podemos seguir precisamente en ese nivel de decir, no, ganan los de siempre, porque por decir ganan los de siempre, ¿cuántos años duró en el poder el PRI? En el poder absoluto. 70. Ah, bueno. Entonces, después se buscó, se apoyó la promesa del cambio, ¿Ni para qué votamos si de van a aquel ganar? nuevo amanecer que nos prometía Fox y con aquellos niños corriendo por el campo con la bandera nacional. Eso era lo mediático, como vender una gaseosa, ¿no? Y de ahí venía de ser gerente de las gaseosas de este Fox, de la Coca-Cola. De la Coca-Cola, sí. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, ya lo conocemos, duraron 12 años y apenitos, porque Felipe ganó con muy poco, con el 0.50 y tantos % Mataril y Lirón, ¿no? Así es. Milton. Bueno, es parte de lo que comentaba ahorita bien Javier, son agendas políticas que se van perdiendo, que se van, son discursos que se van quedando. Por ejemplo, la parte del partido barzonista fue un movimiento político y económico que se dio a partir de cómo las propiedades iban quitando los bancos y este movimiento lograba restaurarle las propiedades, la propiedad privada. Entonces, posterior a eso, ¿qué pasó? Fue tomando fuerza, se forma un partido político en Sinaloa, pero después se pierde. ¿Por qué? Porque pues obviamente la economía agarró su rumbo, todo se fue dando muy bien. Bueno, como haya sido, dijera Pancho, como haya sido, pero ¿qué pasó? No se renovaron en el discurso y pierden el registro. Luego el país también pierde el registro. Entonces ahorita el que se ha mantenido de una forma u otra ha sido el partido sinaloense. Pero hayan tenido votos o no, se van a llevar 3 millones de pesos los nuevos. 3 el año que millones, viene. nada 3 más. millones. Te digo. Muy cara la burocracia. Sí, la burocracia partidista. Y ahorita nos preguntaban que si cambiamos de set, que estaba muy bonito aquí donde estamos. Estamos en la cabina de Vibra, estamos invadiendo aquí
la cabina de Carelli, de Nedel, de Mariconcho, que hoy llegó muy temprano, por cierto. ¿Cómo estás, Mariconcho? Buenos días, Luis Alberto. Pues poniendo el ejemplo, como te dije, ya cambié. Ya cambié de reloj, te vas a tratar al otro. ¿Cómo estás? Bien, Luis Alberto, aquí gracias por la invitación y viendo cómo quedó estos paracaíditos aquí aquí. en la mesa de análisis? Sí, qué bueno está el tema ahora, ¿eh? Muy bien, qué bueno. ¿Tú cómo estás, Francisco? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muy bien. ¿Ya desayunó? No tengo hambre. No, trae hambre. No le muevas, no le El muevas. salitre. Aquí está Milton, que yo sé que Milton. viene seguido. Aquí por acá, andamos, ¿verdad? aquí andamos, Él sí viene seguido aquí por andamos. acá. Para acá y también para la casa. También. A seguir a la casa. sí, Javier, ¿cómo estás? Ay, papá, qué bueno. papayón. ¿Eh? Ay, papayón. Oye, estuvo bien a gusto. Bien a gusto. Sí, la verdad que sí. Ah, pues aquí quedemos. Me ¿verdad? recordé, pues con tantos años que tenemos en la radio. Así es. En la radio, Francisco, me recordé pues aquellos inicios y esas cabinas, ¿no? Con este material y todo. Y tienen muy buen estudio aquí, ¿no? La verdad que sí, no nos podemos quejar, ¿eh? No nos podemos quejar, la verdad que si nos quejamos nos corren. Bueno, oye Luis, esta cabina está grande comparada en muchas que estuvimos, bueno, tú estuviste en el grupo Asir, ahí yo participaba en un programa con Javier Ramírez y entrábamos de reversas y viene quebrándose de ladito porque, o sea, por tener varias cabinas, pues eran demasiado pequeñas. Entonces, no, esta está gigante. No, esta está bastante bien, ¿no? Me tocó en Radio UDO empezar en una cabina, por ahí tengo una foto de la primera transmisión y era así muy, muy bonita también. Así es. Pero tiene un buen calor humano aquí. Muchas gracias por recibirnos, Mariconcho. No, bienvenidos, que se queden en su casa y gracias por acompañarnos aquí en cabina de nosotros. Cuando gusten venir, plebes, ¿eh? ¿Seguro? Sí, no, sí, en serio. No te pongas celoso tú, Milton. ¿Yo por qué? Ya me volteaste a verme feo. Ay, qué No, tienes una colaboración retro que hacer aquí con él. Sí, estamos pendientes con una colaboración retro un viernes. El otro Día tocábamos viernes, un tema, así es. tocó un tema él, por ejemplo, de cuando lo haces de Los cassettes. Los cassettes del lado A y lado B. Bueno, pero esto Mariconcho Neruda, ¿cómo? Sí, Mariconcho Neruda, sí. Cueruda. Y Mira Luis Alberto. Y se metió, le iba a decir, te metió con la nostalgia que ya está encima con los meses de diciembre y mencionó aquel perfume de la botita. El de la Avon, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Que qué bonito olía. ¿Era Avon o Avon? Bueno, Avon era en aquel tiempo. No, era Avon. Pero después nos dijeron que era Avon. Ya que llegó Aquella Peña botita, Nieto. Sí. Poquito fuerte que olía, ¿verdad? Ya ves que aquí decimos nosotros Toyota, la Gilbertona dice la Totoya, y llegas a Estados Unidos y Toyota. Toyota sí es Toyota. Nissan. Y ahí va, pues, no hay felicidad completa. Muchísimas Pues. gracias, compañeros. Muchísimas Nos dejamos gracias. Con el auditorio de Gracias, Mariconcho Alberto. Nedel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo hasta Minnesota, Palemón Lara, que nos está sintonizando. Y no puedo dejar de pasar, hoy es cumpleaños de un gran y infinito amigo. Le mando un abrazo y nos veremos a mediodía para comer. Al licenciado Guadalupe Carrizosa Chaides. Un abrazo. La verdad, el Lupe. Sí, el lo Lupe. conozco, Guadalupe Carrizosa. Tú le dices el Lupe. El Lupe. Sí, Lupe, sí. ¿Y dónde se conocieron? Mande. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos en un restaurante. Nos conocimos. Un abrazo, mi querido Guadalupe, ya sabes. Y extraño aquellas carnes asadas a mediodía con gallina pinta, adobada, todo. Sí. Allá en el kilómetro 17 rumbo a Sonalona con el amigo Rogelio Borges. Ya cambió el clima, hay que ir y por lo pronto te mando un abrazo porque eres un gran amigo y la verdad amigo, te admiro amigo. te admiro sobre todo por la dignidad que tienes y por esa mano que siempre tienes para los amigos. Un abrazo, Guadalupe. Sí, que haya regalo, no nada Que haya más regalo, que sí, está no nomás muy rollo. emotiva la felicitación. Sí, así. que llegue con regalo. Tengo un saliverio, no digo Muchas gracias. Buenos días, Mariconcho. Sinaloa. Nos dejamos contigo. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.